Saludos a la amada audiencia de RKM, saludos a todos los hermanos que están escuchando por Facebook, por la repetidora de Rosario también Córdoba, saludos a aquellos hermanos que están privados de libertad y saludos a todos los hermanos que están escuchando esta emisora de radio. Señor, bendice a cada uno de los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy traemos palabras de sabiduría de parte de Dios, con el siervo de Dios, y nosotros acompañados con el hermano Kevin a través para leer la palabra. Hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho. Hermano Kevin, Dios te bendiga mucho. Amén, que la paz del Señor repose en cada corazón. Dios los bendiga a cada uno de los oyentes que están en este día volviendo a sintonizar esta emisión radial. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente compartiendo su palabra. Un día más donde Dios nos permite estar peregrinando bajo este cielo, ¿no? Bajo este sol. Un día más para agradecerle a Dios, para darle toda la gloria y toda la honra. Sabemos que a Dios le pertenece y a Él solamente se la damos. Por eso, agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad, porque si bien cada viernes estamos compartiendo este programa, cada viernes también tenemos la oportunidad de hacerlo público, el agradecimiento a nuestro Dios por darnos este gran privilegio de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes, tratando siempre de colaborar para el crecimiento, para la dirección del pueblo de Dios, para que cada uno de nosotros comprendamos y entendamos los tiempos en los cuales estamos viviendo como iglesia, poder saber de qué forma estamos parados en los caminos del Señor, cuáles son las cosas y las advertencias que el Señor nos viene mostrando en su palabra, a las cuales tenemos que prestar oídos y abrir nuestros ojos y oídos, como dice la palabra de Dios. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, y por eso en esta tarde queremos compartir su palabra, la palabra que trae renuevo, que trae dirección, la palabra que trae libertad. Sabemos que en Cristo, que nos fortalece, todo lo podemos, así que como hermanos que somos en la fe, debemos de confiar en la palabra de Dios, debemos cimentarnos en esta enseñanza que la palabra de Dios nos deja a cada uno de nosotros como pueblo, siendo instruidos por ellas y direccionados conforme a su voluntad en este tiempo, es lo que debemos de anhelar cada uno de nosotros. Sabemos que en el mundo tendríamos aflicción, sí, porque lo dice su palabra, pero también dice el Señor, confíen porque yo vencí al mundo. Entonces debemos de entender que vamos a tener todas estas cosas en nuestro diario caminar, pero también debemos de entender que la victoria ya fue ganada. El Señor murió y resucitó, está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y de allí el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Estamos aguardando si es esta generación la que realmente veremos el reino de Dios establecido sin gustar muerte física ni espiritual. Debemos entender que estamos en una época muy importante de la iglesia. Creo que, esto lo digo a modo personal, no es mucho el tiempo que resta, así que conforme a esto deberíamos de entender que es un tiempo precioso en el cual nos toca vivir como pueblo, como iglesia. Quería hacer referencia, el domingo estuvimos visitando a la iglesia de aquí, de Remar, a quien está liderando el pastor Paco, y mientras escuchaba la palabra de Dios, también meditaba en que qué importante es el estar en un mismo espíritu, ¿sí? Porque cuando se está en el mismo espíritu de Dios, todos entendemos una cosa, todos comprendemos una cosa y todos hablamos una cosa. Y es importante poder escuchar del labio de otros lo que el Señor viene hablando al corazón de uno en lo personal. Estaba escuchando muy atentamente en una de las intervenciones que el pastor estaba haciendo sobre el estado de la iglesia, en verdad, y esto era algo de lo cual había estado yo esos días meditando en el Señor, de poder entender algunas cosas que hay momentos que uno no entiende, pero sabemos que si aguardamos en el Señor es fiel, justo y verdadero, y creemos que la unción del Espíritu Santo es la que nos muestra la realidad de las cosas. Muchas veces nosotros no podemos entender con nuestra capacidad humana si verdaderamente no dejamos actuar al Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, Él trae
verdaderamente una ampliación sobre ciertos temas y nos da la dirección y nos da la explicación, y verdaderamente ahí es cuando entendemos. Pero me vuelve a traer esto a memoria cuando el Señor oraba para que nosotros fuésemos uno, y hoy nosotros debemos de entender que si no somos uno, no podremos hablar lo mismo, no podremos sentir lo mismo y no lucharemos por lo mismo. Habrá quien luche con las armas del Señor, como dice la palabra de Dios, revestidos de la armadura de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice revestidos de la armadura de Dios, fíjense en que es exactamente direccionado a que la palabra de Dios es la que tiene que morar en nuestras vidas. Si no, vamos al pasaje donde el Señor fue tentado por el enemigo y el Señor contestó con la palabra. Escrito está, le dijo el Señor. Entonces debemos de entender que esta armadura de Dios es el conocimiento de su palabra y su verdad. Para saber con las armas con las cuales contamos, debemos de entender y no sacar de contexto la palabra de Dios, como hoy lamentablemente se está haciendo de una manera muy errónea, ¿sí? Entonces, qué importante que es que sepamos como pueblo de Dios que para poder direccionarnos en una misma dirección tenemos que estar de acuerdo nosotros con Dios, no Dios con nosotros, porque evidentemente se ha cambiado el relato que muchos hombres lamentablemente han cambiado sobre cuáles son las bases en las que se afirman, ¿sí? Los apóstoles dicen que tenemos que ver, y tenemos que ver cómo nosotros sobreedificamos, si verdaderamente estamos edificando en la roca que es Cristo Jesús, y la doctrina del Señor afirmada por los apóstoles y enseñada por los apóstoles a su pueblo, para que nosotros tengamos una misma dirección y todos seamos guiados por el Espíritu de Dios. Pero lamentablemente, viendo el estado y la condición de hoy en la que muchas iglesias se encuentran, nuevamente voy a volver a introducirme en este tema, porque hoy el Señor estuvo dándome una palabra y el Señor me trajo al conocimiento de muchas de las cosas que están sucediendo, que evidentemente, por eso digo que el Señor muestra más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y nos puede hablar mucho más de lo que nuestros oídos pueden escuchar. Y cuando creemos en el Señor, cuando creemos que estamos siendo direccionados por el Espíritu de Dios, porque realmente atesoramos su palabra, no tiene que haber duda de que la palabra de Dios es veraz. No solamente es veraz, la palabra de Dios es eficaz. Entonces, cuando construimos verdaderamente sobre estos fundamentos tienen que ser sólidos en nuestras vidas. Tiene que habitar y sobrehabitar y abundar y sobreabundar en nuestras vidas, no nuestro razonamiento personal, sino me estoy refiriendo al poder de Dios y a su palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es poder. Así que cuando escuchás palabra de Dios, asesorate de que caiga en buena tierra, para que ante las dificultades que se te pueden presentar a diario, no declines en tu confianza para con el Señor. Entendé que el Señor venció. Creo que muchas veces nos olvidamos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces nos olvidamos que por los méritos de Cristo hoy estamos aquí. Nosotros de este lado, ustedes desde el lugar donde se encuentren, pero ha sido por sus méritos. Y es su gracia la que nos sostiene. Así que no veo la causa por qué el hombre podría ensordecerse en las cosas de Dios. No veo por qué podría tomar las cosas de Dios como un estilo de vida personal, pero más allá de la razón de la cual el Señor nos da. De eso que sobrepasa, esas cosas que salen de los límites de la palabra de Dios. Y cuando usamos y transgredimos ese lineamiento que la palabra de Dios nos pone, para que nosotros en nuestro caminar lo ejecutemos y seamos bendecidos, porque la palabra de Dios nos respalda, porque estamos caminando conforme a su palabra y no conforme a un beneficio personal. Es ahí cuando la palabra de Dios actúa sobre nosotros. Es ahí cuando el poder de Dios comienza a obrar en la vida de los cristianos. No estoy hablando de dificultades, no estoy hablando que tengamos tropiezos, no estoy hablando
de que hayamos alcanzado la perfección, porque lo vamos a hacer el día que el Señor venga por nosotros. Entonces, lo que estoy hablando es de atesorar la verdad y de no negociar la verdad, no ante una necesidad personal. Porque déjame decirte, y lamentablemente, vemos consecuentemente que la palabra de Dios es usada pero con un beneficio personal. Hoy nosotros vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Algo muy profundo, muy importante, sobre el cual hoy el Señor me estuvo hablando y me estuvo ministrando el Espíritu de Dios para que comprendiese en el estado en que se encuentra su pueblo. Y porque muchas veces hay cosas que suceden, nosotros no las entendemos. Salimos de los márgenes de lo espiritual y comenzamos a ver las cosas desde el estado carnal. Y cuando miramos las cosas del estado carnal, trae confusión. Y esa confusión despierta desconfianza. Y la desconfianza te traiciona. Porque es el enemigo el que muchas veces te tiende la trampa para que vos caigas en ella. Y somos seducidos por esas ideas que el enemigo pone en tu vida, en tu mente, porque si te apoyas en la palabra de Dios, no hay razón de poder haber perdido la dirección que Dios nos quiere dar, porque evidentemente, seguramente en algún área de nuestras vidas estamos siendo deficientes en creerle a Dios y a su palabra. Si verdaderamente nosotros, como dice la palabra de Dios, no estamos consecuentemente actuando conforme a lo que el Señor hizo en la cruz, el triunfo que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario, verdaderamente no hemos entendido nada. Entonces, creo que debemos volver nuevamente con nuestros pensamientos hacia atrás. Muchas veces seguimos mirando todas las cosas con nuestros ojos naturales y no hemos sido llamados a mirar por nuestra vista natural y a escuchar con nuestros oídos naturales. La palabra de Dios nos invita a ir más allá. ¿Pero por qué nos invita a ir más allá? Porque nos recuerda que no debemos de olvidar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vos y yo no estamos acá porque hayamos sido las mejores personas que hay sobre esta tierra. Estamos acá por la gran misericordia que ha tenido Dios y tiene cada día con nosotros. Recordad que la palabra de Dios dice que Él vino a buscar lo despreciado y lo vil de este mundo. ¿En qué grupo te podés encontrar? ¿Cuál es el grupo en el cual te podés encontrar? Hoy, porque el Señor verdaderamente ha permitido que estés en la posición que estés, hoy verdaderamente tu orgullo se va a hacer tan fuerte en tu vida que no te va a dejar ver verdaderamente la realidad que las Escrituras y la palabra de Dios te muestra. Es lo que lamentablemente muchas veces ha sucedido y sucede dentro de las iglesias. Déjame decirte que es lamentable ver lo que en gran parte de la iglesia está sucediendo. Vemos realmente una corrupción más allá de los márgenes que hubiéramos pensado, porque si bien la palabra de Dios venía advirtiéndolo, hoy nos encontramos con una iglesia sin poder, apoyada solamente en sus sentimientos, y vemos motivaciones del momento, ¿sí? Entonces, quiero compartirte que el Evangelio no es esto, no es eso. El Evangelio es poder de Dios. Fíjate, nosotros en el programa anterior estuvimos compartiendo sobre la necesidad de que te conviertas en un discípulo. Pero si vos te convertís en un discípulo, después no vas a ser uno más. Y no me estoy refiriendo porque realmente cuando el Señor le da esta tarea a los discípulos, a los apóstoles de ir a hacer discípulos a todas las naciones,
es porque el Señor quiere que toda la iglesia se convierta en discípulos. No que haya personas que ignoren la palabra de Dios, que desconozcan la palabra de Dios y que caminen a los tumbos, porque como no conocen la verdad, entonces son introducidos a cualquier otro camino, pero menos están en la estabilidad de lo que el Señor ha hecho. Y el Señor sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros, porque no debemos de olvidar. Cada día que tenemos la oportunidad de levantarnos es un nuevo desafío para con nosotros, ¿sí? Entonces necesitamos la fortaleza de Dios para transitar. Y me estoy refiriendo a toda área de tu vida, de mi vida, de la vida de mis hermanos. Todos tenemos una historia que contar. Yo siempre converso con el hermano Kevin y le digo repetidamente esta frase: todos tenemos una historia que contar, por lo cual esto quiere determinar que todos realmente siempre tenemos por qué luchar en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, venir contra el sistema del mundo, caminar a reversa de lo que el mundo camina, ir en contra de la corriente de este mundo, dejar de ser sometidos al sistema aplastante de este mundo. Porque entonces ahí donde comienza a introducirse la psicología, de qué forma levanto un pueblo para que este pueblo se sienta contento y de repente pueda meter la mano en el bolsillo y creer que a través de una ofrenda puede comprar algún tipo de necesidad, que es lo que le han hecho creer a la iglesia. Le han hecho creer que a través de lo que ponga dentro de una bolsa Dios lo va a bendecir. Pero hermano, ¿hasta cuándo va a seguir sin el conocimiento de la verdad? ¿Hasta cuándo vamos a estar entre dos pensamientos? Esto lo único que afirma es la falta de conocimiento de la verdad. Entonces, como no conocemos la verdad, no sabemos de dónde tomarnos y dónde afirmarnos. ¿Qué es lo veraz y qué es lo engañoso? Entonces debemos de entender que necesitamos que el Señor alumbre nuestra mente, nuestro corazón, y que verdaderamente podamos ver cómo y por dónde debemos de caminar. Vamos a entrar a la palabra para que desarrollemos el tema que en esta tarde hemos compartido. Hoy me están ayudando nuevamente los hermanos Fabián, Kevin, bendiciones a Estrella que está en los controles, y también a cada uno de aquellos que nos estén sintonizando a través de Facebook. No sabemos hasta qué país puede llegar esta transmisión, pero en cada lugar donde te encuentres te animo a que verdaderamente te pares, ponte de pie y pregunta por la senda antigua, cuál es el buen camino, y transita por él, porque entonces tendrás conocimiento de la verdad. Vamos a leer Jeremías 12. Sí. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con lo de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz no estabas seguro. ¿Cómo harás? El verso 5. Sí. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura de Jordán? Porque aún tus hermanos
y la casa de tu padre. Aún ellos se levantarán contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto lo aborrecí. Bueno, vamos a leer hasta ahí. Nosotros vemos que en este análisis de esta palabra lo que nosotros podemos encontrar primeramente es que Jeremías estaba presentando una queja a Dios. Por eso acá cuando el hermano leyó en la segunda parte del primer verso, es una pregunta que está haciendo Jeremías. ¿Por qué le dice a Dios es prosperado el camino de los impíos? Esto es una pregunta que Jeremías le está haciendo, porque esto pasamos que esto es una oración que Dios está haciendo y está hablando Jeremías está hablando para con Dios. Esta es la forma de orar a Dios, de que verdaderamente expresemos con nuestras palabras lo que realmente sentimos, lo que no vemos, lo que vemos. Todas estas cosas nosotros las vemos expresadas a través de estos ruegos, porque esto era una oración que Jeremías estaba haciendo. Bueno, por la mala intención de los propios, ¿sí? Aquellos que representaban un linaje de sacerdotes, porque a esto se está refiriendo Jeremías. La corrupción en Judá era manifiesto y los líderes preferían mantener la misma condición, con tal de no perder el sustento y la fama, su reputación, como hoy vemos. Hoy hay muchos que consideran estar equivocados, pero lamentablemente están en una posición que tienen tan cegada la mente y se han corrompido tanto que aún viendo la verdad no oyen, aún teniendo la palabra enfrente de sus ojos, no quieren entenderla, no quieren entender cuando la palabra de Dios dice no quieren entender. Entonces, cuando nosotros vemos todas basadas, esto que Jeremías está compartiendo con Dios, que les habla de la corrupción, ¿sí? Que Jeremías estaba viendo que esta corrupción se estaba dando en los líderes, ¿sí? Que ellos preferían seguir en el camino que estaban antes de perder la fama tal vez que habían adquirido o una reputación que el liderazgo le había dado, ¿sí? Y está hablando del mismo pueblo. Hoy podemos trasladar este texto a nosotros, a la iglesia de Dios. Entonces vemos todos estos detalles que esta palabra de Dios nos muestra. Entonces vemos que esto se daba a aquellos que estaban en el sacerdocio, a aquellos que estaban en una condición de líderes del pueblo. Jeremías, nosotros vemos por la palabra de Dios que él describe que lo querían matar. Fíjense a qué punto habían llegado, que los mismos de su entorno lo amenazaron para que no siguiera hablando de esa manera. Me trae recuerdo la palabra que Dios le habla al sacerdote Amasías, que se vaya a profetizar a otro lado porque la tierra no podía sufrir esas palabras. Esto generalmente va a afectar a aquellos que se han apartado de la verdad, aquellos que realmente han tomado la palabra de Dios como algo negociable, como algo que se puede tomar y parte se puede desechar. Entonces vemos que lo que está haciendo Jeremías es relatarle a Dios lo que él estaba viendo. Sí, sabemos que Dios también, pero aquí ahora nosotros vamos a ver, Dios comienza a contestar desde el verso 5 a la oración que estaba haciendo Jeremías para con él.
Entonces, vemos que no eran los lejanos los que lo querían matar a Jeremías, los que los querían destruir. Y hoy podemos ver que aún en el razonamiento, en el raciocinio de las personas, muchas veces se cierran de tal manera que siempre van a ver la paja en el ojo del otro, pero jamás van a ver la viga que tienen en el propio. Entonces siempre digo que apuntar con uno te restan 4. Habría que ver en qué dirección quedan esos dedos plasmados para darte un indicativo de qué es lo que no debemos hacer, ¿sí? Entonces, él le está describiendo que lo querían matar, que los mismos que lo rodeaban, para que él no hablara este tipo de mensajes, para que él no hablara este tipo de mensajes. Entonces, que se callara la boca, ¿viste? Le dicen en el verso 1, que el hermano compartió, en el verso 1, Jeremías, vemos que en este relato encontrás que él abre su corazón a estas cosas que él no entendía, estas cosas que estaban puestas, que estaban en su corazón, de todo lo que él veía, de cómo se había corrompido todo, como diciendo, Dios de antemano sabe lo que nosotros sentimos. Dios sabe por el momento que estás pasando o lo que has pasado. Dios lo sabe, pero Dios espera que vos se lo digas. Dios espera que vos realmente se lo digas desde tu corazón, con tus palabras. La oración no es una oración hecha, no es algo que es una copia de algo, ¿sí? No necesitas tener una buena expresión de palabras, sino que realmente a Dios le hables con el corazón, porque Él te conoce. Esto es lo que necesita el Señor y lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Vemos que he tomado algo de notas porque evidentemente esto es un tema muy importante que debemos y necesitamos entender y conocer por qué de estos detalles. Hoy nos toca esta expresión en este capítulo del libro de Jeremías, pero podemos encontrar muchos textos basados en esto. Esto que nosotros vemos acá, esto es orar, esto es ser sincero con Dios. Porque él le pregunta por qué es prosperado el camino de los impíos, viendo que a esto les iba bien. Porque díganme si no les ha pasado de que ustedes ven que este tipo de personajes se les ve una cierta prosperidad, pero no vamos a entender a través de la palabra de Dios por qué, cómo y hasta dónde. Dice el 2, vamos a ir repasándolo versículo por versículo. Leamos el verso 2. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano está en tu boca, pero lejos de sus corazones. Ahora, acá vean que en el verso 2, Jeremías le está diciendo a Dios que Él es el causante de que ellos hayan prosperado, ¿sí? Aparentemente de la forma externa en la cual estamos compartiendo, porque evidentemente es de una forma externa, porque ahora van a ver que así lo vemos. Dice una fachada, le llamaría yo, ¿no? Porque dice, cercano estás tú de sus bocas. Cercano estás tú de sus bocas, pero lejos de sus corazones. Fíjense que esto evidentemente nos da dos enfoques distintos a lo que nosotros podemos ver externamente en una persona y lo que Dios puede ver adentro del corazón de esa persona. Por eso muchas veces nos desilusionamos cuando una persona actúa de una forma totalmente distinta a lo que uno la conoció. Pero lamentablemente Dios te dice
que vos no tenés que confiar en el hombre, sino que tenés que confiar en Dios. Y ahora Dios te va a mostrar por qué Dios dice esto. Entonces, veo que Él le dice a Dios, cercano está de la boca de ellos. Vos estás cercano porque ellos hablan de vos. Ellos dicen ser tus seguidores. Fíjate qué tremendo, Jeremías, ¿no? Ellos dicen ser tus seguidores. Dicen creer en ti. Y esto podríamos nosotros deducirlo como que teóricamente son personas religiosas. Recuerden los relatos que hay en el Nuevo Testamento sobre Jesucristo cuando se refería a los fariseos, a estos personajes que mostraban una religiosidad por fuera. Hasta el Señor les llegó a decir sepulcro banqueado, blanco por fuera y podrido por dentro. Como dice también que se dicen ser judíos y no lo son. Hay muchos enfoques que te dan una perspectiva de poder entender que realmente todas las cosas que nosotros vemos marcadas en la palabra de Dios te vienen mostrando de un acontecimiento al otro. La otra vez compartíamos con ustedes que el libro del Apocalipsis es muy importante para con cada uno, como todos los libros, pero es un libro que te sugiero que si no conoces a los profetas del Antiguo Testamento, no vas a poder entender el Nuevo Testamento. Bueno, y acá le dice, pero lejos estás de sus corazones. Yo tengo en la edición de mi Biblia, la Reina Valera, más lejos de sus riñones. Saben que en el contexto de la cultura judía, los riñones, los judíos creen, y algunos siguen creyendo, que ese es el corazón de la persona, porque es lo más profundo que está dentro del cuerpo del ser humano, y es bastante difícil llegar ahí. Entonces por eso ellos hacían referencia de este órgano que estaba muy adentro, y por eso decían, y todavía dicen, basado en su cultura, de que ese es el corazón de las personas. Pero bueno, cuando la Biblia llegan a mirar donde se refiere a los riñones, ustedes piensen que se está hablando del corazón. El 4, vamos a avanzar. Dice, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo, por la maldad de los que en ella moran? Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Esto es una pregunta, ¿sí? Y esto es lo que nos está dando, nos está llevando a pensar de que es una desolación espiritual. Vamos a los anuncios de la radio y enseguida continuamos.